Este programa de radio pertenece a una serie de grabaciones destinadas a reflexionar y profundizar en torno a los resultados del proyecto de investigación Protección del Menor en las Crisis Familiares Internacionales. Un análisis del derecho internacional privado español y de la Unión Europea, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La mediación como método alternativo de resolución de controversias en supuestos de conflictos familiares internacionales es el título de este programa que os ofrecemos, presentado por la profesora de Derecho Internacional Privado Mónica Herranz Ballesteros. En lo que respecta a la mediación internacional en crisis familiares internacionales, junto al Proyecto Nacional Protección del Menor en las Crisis Familiares Internacionales, Análisis del Derecho Internacional Privado Español y de la Unión Europea, se debe resaltar que desde una perspectiva internacional, por parte de la Comisión Europea, se financió el proyecto Amicable, en el que la UNED ha participado a través de Mónica Herranz Ballesteros, designada experta nacional española, para elaborar junto con 3 países europeos más y la asociación MIC una guía de buenas prácticas que sirven para facilitar la circulación internacional de los acuerdos de mediación conseguidos en el ámbito del derecho de familia. Queremos destacar la importancia de este método alternativo de resolución de controversias como un medio especialmente adecuado para resolver esas crisis familiares internacionales y, sobre todo, aquellas que se suscitan en un contexto tan particular como el internacional o transfronterizo, en el que, además, los menores están en el centro como sujetos a proteger. En el estudio de radio de la UNED, Mónica Herranz conversa con una persona experta que lleva años trabajando en esta materia. Buenos días. Tenemos la inmensa suerte de contar con una gran experta, Ana Criado Inchauspe, que es abogada, mediadora, coordinadora de parentalidad, experta en mediación familiar internacional, es mediadora de la Red Internacional Cross Border Family Mediators desde 2012, colabora con REUNID en la International Child Adoption Center en el Reino Unido y con MIC, que es el International Mediation Center en Alemania. Es docente en estas materias en distintas universidades de gran prestigio, como la Academia de Derecho Europeo, la Universidad Complutense, la Carlos III, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Alicante, Francisco de Vitoria y la Escuela Diplomática Española. Muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado participar en este programa de radio. Y tengo que decir que además tenemos la suerte de que en el marco del proyecto nacional Ana pertenece a ese grupo de trabajo. Con lo cual, muchísimas gracias, como te digo, por haber aceptado participar en este programa de radio. Y en primer lugar, quería preguntarte, porque seguro que los oyentes estarán haciendo esta primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué acudir a la técnica de la mediación cuando nos encontramos en una situación de conflicto en general, pero sobre todo, en particular, cuando estamos en una situación de crisis familiar en un contexto, como decía antes, tan particular como el transfronterizo? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Mónica, por tenerme aquí al programa. Me hace muchísima ilusión y estoy encantada de estar en la UNED, con todos vosotros. Es un privilegio para mí. ¿Por qué es tan importante? Pues porque las sentencias no resuelven el conflicto. Las sentencias lo único que hacen es que al final deciden quién se queda, en el caso de la sustracción además, quién se queda con el niño, si retorna o no retorna. y poco más, ¿no? Tú sabes que es más las sentencias en el caso de la Asociación Internacional de Menores van en fases, ese retorno sí, retorno no, y una vez que se ha dictado el retorno ya nos vuelve otra vez a enfrentar en el juzgado pertinente del país para ver todo el tema de la custodia, para ver el tema de los alimentos, para disolver incluso nuestro matrimonio, para disolver nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, al final lo que pasa es que la sentencia no resuelve el conflicto. Yo me siento dolido, me siento mal, me has quitado a mi hijo o a mi hija y yo lo que quiero es vengarme o por lo menos es pedirte una explicación.
La mediación, ¿qué es lo que hace? La mediación lo que hace es que las partes se sientan y gracias a la ayuda de un mediador que canaliza la comunicación entre las partes, es intentar hablar sobre lo que es lo mejor para nuestra familia. Porque la familia no desaparece con un divorcio ni con una sustracción. La familia desaparece porque te mueres, ¿no? Pero la familia sigue estando ahí. El señor tiene un papá y una mamá, unos progenitores, o dos papás o dos mamás, da igual, pero siguen perteneciendo a una familia. Y esa familia tiene que seguir tomando decisiones. Y en eso, en el ámbito judicial, no se puede hacer. ¿Pues por qué? Porque los abogados están para lo que están, que es para defender a cada uno a su cliente, pero no para ver las necesidades de su cliente. Porque al final es lo que quiero porque lo quiero y para qué lo quiero, ¿no? Yo para qué quiero tanto volver a este país, para qué quiero que mi hijo esté con mi familia en mi país de origen, por qué no quiero estar más en este otro donde me establecí con mi pareja, ¿no? Es muy complicado hacerlo, decidirlo en una sentencia. De hecho, eso nadie les va a preguntar jamás por qué y para qué. Recientemente tuve un curso en una universidad con unos abogados y querían que les hablara sobre sustracción internacional de menores y cómo se hablaba y todo esto. Y entonces les dije, a mí lo que me encantaría explicaros es hacer preguntas. Porque si no hacéis las preguntas adecuadas, no obtendréis las respuestas adecuadas y a lo mejor la demanda que estáis interponiendo no es lo que necesita vuestro cliente. Y eso es lo que hacemos en mediación. Preguntar, preguntar y preguntar y deciros realmente qué es lo que necesitan y para qué lo necesitan. Y en este ámbito, además, donde jurídicamente, tú lo sabes, es muy complicado, pues yo creo que la mediación es una forma de poder llegar a acuerdos con la ayuda de los abogados, por supuesto, también con la supervisión de los abogados, para llegar a acuerdos que nos satisfagan a la familia entera, que no solo somos tú y yo, porque al final los niños, y eso lo sabemos porque hemos estado recientemente en un congreso de Málaga tú y yo, cada vez a los niños nos damos cuenta que les estamos escuchando menos a los menores y que también tienen su voz. Y ahí también es un ámbito maravilloso para escuchar a los chicos y a las chicas, ¿no? De escucharles a esto. No preguntarles con quién quieres ir, si con papá o con mamá, sino cómo te sientes, qué echas de menos, qué es lo que más te gusta de esta nueva situación, qué te gusta jugar, no lo sé. Hay muchas formas de abordar un conflicto. Desde luego, para mí, como mediadora, la sentencia o el juicio es lo último. Hablabas de un problema particular, que es el de la sustracción internacional de menores y que sin duda es un tema muy especialmente delicado y que surge, evidentemente, en un contexto transfronterizo. En este contexto me gustaría que desde tu perspectiva, nos resaltaras cuáles son las diferencias más esenciales que tú, desde tu trayectoria profesional, has podido comprobar que se producen entre lo que es una mediación en un contexto interno, en un contexto puramente nacional, de una mediación en un contexto internacional. Pues mira, para empezar, algo tan básico como la legislación. En un contexto nacional, la legislación en el Código Civil en este país, con la parte de derecho de familia, es igual en todas las comunidades autónomas, salvo excepciones, donde tiene sus fueros y hay ya salvedades. Pero respecto a lo que es la custodia o lo que es una patria potestad, lo tenemos claro en todo el país. Esto en el resto de Europa, por ejemplo, y hablemos de Europa. No quiero ya hablar de si hay convenio de la Haya suscrito sí o no, o si no hay convenio, tenemos unos protocolos firmados, unos convenios entre los países, o si no hay nada, ¿no? Simplemente, dentro del marco de la Unión Europea, por ejemplo, la coparentalidad no se entiende de la misma manera, porque hay una diferencia entre la custodia y entre la parentalidad, ¿no? Y en los textos de la Unión Europea, quien tiene la custodia lo tiene todo, ¿vale? No tiene la patria potestad como en este país, que en España que la diferenciamos claramente, ¿no? Entonces, para empezar, el tema legislativo es súper complicado. Luego, los abogados, tú tienes que tener un abogado en tu país donde te has sustraído al menor o a la menor y luego tienes que tener otro abogado en otro país para donde está ese menor ahora mismo. ¿Por qué? Porque procesalmente no se hacen igual las cosas en cada país, ¿no? La forma de presentar las demandas, la forma de demostrar las pruebas, los plazos, los procedimientos no son iguales, con lo cual tienes que tener a dos profesionales jurídicos que trabajen para ti, doble gasto. Y luego, evidentemente, la homologación de la sentencia, me da igual el país que sea, hay que homologarlo en el otro país. Insisto, en la Unión Europea es muchísimo más fácil, pero si ya te sales del ámbito de la Unión Europea es muchísimo más complicado. Con lo cual, doble gasto, doble complejidad. Y luego, sobre todo, a mí lo que más me preocupa cuando hablas con las partes es que están absolutamente perplejos porque tú cuando estás en tu país te crees que lo que tu país vale para todo el mundo y no entiendes por qué en otro país no hacen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la custodia de la patria potestad, que aquí se diferencia claramente en otros países que no se hace, pues a los progenitores a quien le sustraen al niño y en otro país dicen, no, es que la mamá tenía la custodia, pues eso se lo puede llevar y dices, no, que perdone, pues se lo puede llevar, no se lo puede llevar porque yo aquí tengo mi derecho a decidir si cambia de colegio o no cambia de colegio, si hace o no hace la comunión, si puede ir al psicólogo o no puede ir al psicólogo y si se va de vacaciones a Nueva York o no se va de vacaciones a Nueva York. Y eso en otros países desaparece. Entonces, es la perplejidad
de la persona que padece esa sustracción de ver que lo que él ha vivido o lo que ella ha vivido toda su vida en ese otro ámbito, en ese otro país, no se aplica. Y eso es para mí, como mediadora, porque como todo el resto es una parte jurídica, hay grandes profesionales del mundo derecho internacional privado, a ellos emocionalmente les confunde mogollón. Y luego cada ley tiene su trampa. A partir de cierto tiempo no te retornará al niño porque lleva mucho tiempo en el otro país y a lo mejor se acostumbra al nuevo. Y ya, claro, no vas a volver a cambiarlo otra vez para volver a un sitio donde ya lleva 2 años, 3 años sin estar. Entonces, sobre todo, lo que hace es la desesperación ante no entender absolutamente nada, porque además nadie te lo explica. Entonces se sientan y están completamente perplejos. Claro, me imagino que los elementos o características que tiene que tener un buen mediador o una persona que se vaya a dedicar a la mediación en situaciones de derecho de familia internacional tienen que ser concretas, porque supongo que la mediación, incluso entendida como ese método general de resolución de controversias, como tú decías, no se aborda igual en un Estado que en otro, no ya desde la perspectiva puramente jurídica, sino desde una perspectiva cultural. Hay países que están mucho más acostumbrados a la mediación y otros menos. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos elementos o características que debe de tener un mediador para dedicarse a la mediación internacional? Vale, lo primero tiene que ser mediador familiar en su país. Porque ya tienes, o sea, la mediación familiar, cada país está muy desarrollada en Europa, muy desarrollada a pesar de que no se utiliza mucho, desgraciadamente, incluso la nacional. Pero bueno, primero tienes que ser mediador familiar y tener experiencia en el ámbito de familias, porque el mediador lo que hace al final es manejar emociones, intentar que las partes se escuchen de otra manera, calmar las angustias, calmar la necesidad de vengarme, intentar que las partes se entiendan. Y eso, primero hay que tener una experiencia en el ámbito nacional y luego hay que tener una formación en el ámbito internacional. Y yo tuve la tremenda suerte de formarme en el año 2012 en Bruselas, que la Unión Europea sacó un programa donde se juntaron las 3 grandes escuelas de mediación familiar internacional que hay en Europa, que son MIC, la alemana, Reunite, la inglesa, y ICO, que es la holandesa. Entonces, estas 3 escuelas se pusieron de acuerdo, hicieron un programa común para formar a 2 mediadores familiares de cada país de la Unión Europea para que tuviéramos la esencia de lo que es una mediación familiar internacional. Entonces, ahí nos enseñaron que era muy importante ser conscientes del conflicto al que nos estamos enfrentando, que no es el mismo que un conflicto nacional, porque en el caso de la sustracción ya hay un hándicap gordísimo, que es que uno de los progenitores ha perdido el contacto con sus hijos durante tiempo, lamentablemente mucho tiempo antes de que se resuelva. Luego, además, hay que ser conscientes de la interculturalidad. De hecho, en esta escuela, en esta forma de ver la mediación, lo que proponen es que los mediadores sean de cada país del progenitor. Es decir, si hay un español y una francesa, pues un mediador francés y un mediador español, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente la cultura de cada país es importante y los mediadores tienen que ser conscientes, incluso a la hora de explicar a su compañero, mira, se enfada mucho porque es que nosotros en este ámbito no lo vemos igual que vosotros, ¿no? Y en vuestro país es distinto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tuve una vez una mediación con un norteamericano y una alemana y ella le pedía 3 años de baja de maternidad, o sea, quería estar 3 años sin trabajar y que su pareja le mantuviera. Bueno, la verdad es que él tenía medios, pero claro, yo que vengo de un país donde la baja de maternidad son 4 meses y si eres abogada ejerciente ni siquiera te la puedes pedir, pues claro, yo me quedaba... es que me chocaba. Yo decía, pero esta señora, ¿qué está pidiendo? 3 años. Hasta que en un momento dado, pues hicimos una pausa y mi compañera, que era alemana, mitad española, me dijo, es que en Alemania tienes 1 año y luego, si no pides 3, eres considerada mala madre. Y dije, ostras, pues eso es parte de tu cultura. Aquí con 4 meses te lanzan al abismo. Bueno, pues esto es importante, ¿no? A la hora tú también de entender por qué es tan importante para esta señora. Entonces, la parte intercultural es súper importante. Y luego tenemos que tener una buenísima colaboración con los abogados. En el ámbito de la sustracción internacional de menores llegan en un 99% muy judicializados ya. Entonces tienes que tener una colaboración buenísima con los abogados, porque los abogados son los que tienen que saber de derecho. Yo tengo que saber 4 cosas. De hecho, los mediadores no somos, yo soy de formación de origen, yo estudié Derecho y soy abogada de familia, de mutuos acuerdos solo, no hago contenciosos. Pero normalmente trabajamos con trabajadores sociales, psicólogos, o sea, no hay límites para ser mediador familiar, ¿no? Entonces, de hecho, por eso necesitamos un contacto buenísimo con los abogados, porque además también cuando llegan a la mediación hay todo un relato jurídico del que tenemos que ser conscientes, la demanda que se puso, qué pasó, porque las partes en función de cómo les ha ido en el juzgado al uno y al otro vienen más enfadados o menos enfadados.
Porque si yo he perdido 3 veces y tú has ganado 4, o hemos llegado a este punto porque no sé qué rollo se pasó en mi país que no pude volver a retornar a los niños antes, pues imagínate, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener muy buena relación con los abogados, ser conscientes que hay un relato jurídico que tenemos que tener en cuenta, preparar muy bien los casos, hablar idiomas, evidentemente, cuantos más hables, bien, mejor, porque puedes mediar en muchos más ámbitos, y sobre todo entender las circunstancias de cada momento, que es completamente distinta. Cada familia es distinta, con lo cual cada mediación es completamente distinta también. Y eso es lo que tenemos que hacer, saber escuchar, saber reformular, ir a buscar la necesidad más que la posición del yo quiero, porque lo quiero y para qué lo quiero, y sobre todo una capacidad de entender ese conflicto, no de ponernos en su lugar porque no podemos hacerlo, pero sí entender que están en un momento gravísimo y saber incluso a veces perdonar pues muchas cosas que dicen, incluso muchas cosas que se han hecho entre ellos, ¿no? Que no podemos juzgar, y eso es a veces muy complicado, pero para eso estamos. Bueno, Ana, con todas estas reflexiones, la cuestión que te quería preguntar, yo creo que ya la has dejado clara, la siguiente, que es el papel que asume un abogado, la relación entre abogado y mediador. Está claro que son dos figuras que son necesarias y cada una está en su ámbito concreto. Yo creo que con lo que nos has explicado has puesto de relieve el papel de cada uno y sobre todo esa importancia que tienen las dos figuras en las crisis familiares internacionales. Claro, visto todo esto que nos has explicado y con esas dos figuras presentes en ese conflicto, más esa internacionalidad, estoy segura que hay quien se está preguntando por los gastos, los costes en un proceso que ya está en el ámbito judicial, como has dicho muchas veces, en sustracción internacional de menores, especialmente avanzado. Y quería preguntarte, bueno, pues esos costes que puede tener la mediación internacional y posibles vías de financiación que evidentemente, muy probablemente sean muy distintas en función del país donde tiene que transcurrir esa mediación internacional. Vale. Nosotros mediadores cobramos por sesiones. ¿Por qué? Porque la mediación es voluntaria y las partes se levantan cuando quieren. Incluso nosotros los mediadores, si vemos que aquello no funciona, que una de las partes está instrumentalizando la mediación o está manipulando o realmente no quiere llegar a acuerdos, no es que no quiera, es que, por ejemplo, ni siquiera es capaz de cumplir acuerdos parciales. En mediación podemos hacer acuerdos parciales. Por ejemplo, en el caso de la sustracción, lo que intentamos muchas veces, y eso en España es factible gracias a los puntos de encuentro familiar, intentar que aquel progenitor que no ha visto a sus hijos o a sus hijos durante un tiempo puedan el primer día reencontrarse en un ámbito seguro y protegido, porque un progenitor que sustrae, el miedo más grande que tiene es que el otro haga exactamente lo mismo, ¿no? Y de hecho yo he tenido casos donde el niño ha pasado de países de un lado al otro porque ambos se pagaban con la misma moneda, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es preparar muy bien los casos. ¿Qué hacemos? Primero, si somos dos, pues cada uno tiene que cobrar una parte. Me ha pasado a mí que yo he mediado sola porque mi compañero o mi compañera que me había pasado el caso no hablaba el idioma de los progenitores, que esa es otra. Los progenitores hablan un idioma que muchas veces no es el nativo, es el inglés muchas veces, ¿no? Entonces, claro, yo tuve un caso, por ejemplo, entre una española y un belga, que las mediaciones eran en inglés, porque mi compañera hablaba inglés también, pero luego yo las sesiones individuales, con permiso de mi compañera y de la otra parte, las sesiones individuales que se llaman caucus en mediación, las tenía en español con ella porque era una forma de soltar la emoción espectacular. O sea, decía lo mismo, pero no es lo mismo en inglés, con palabras que te faltan, a de pronto retornar a tu idioma materno y empezar a decir, me muero, no puedo más, la niña no puede volver con él, ¿vale? No es lo mismo hacerlo en inglés que en español. Entonces, tenemos una cantidad para preparación del caso. Normalmente son entre 300 y 400 euros, porque nos tenemos que leer muchísima legislación. Nos llegan las sentencias en el idioma que toque. Y bendito Google y DeepL, ¿no? Porque te los pasas ahí y te lo lees, pero para tener una idea, ¿no? Si los abogados no han tenido la delicadeza de hacerte el historial, pues tú te lo tienes que leer más o menos y hacerte la idea de cómo va el tema. Y luego se cobra por sesión, insisto, ¿por qué? Porque la mediación es voluntaria, las partes pueden levantarse y irse cuando quieran, y nosotros también podemos decir que aquello se acabó porque no da para más. No estamos para cobrar, estamos para ver si esto funciona. Normalmente son 150 euros la hora o la hora y media cada uno. Depende del número de sesiones. Las mediaciones familiares internacionales, la verdad es que ves rápidamente si se puede o no se puede. No son más de 6 o 7. ¿Por qué? Pues porque tú ves perfectamente si aquello va o no va, ¿no? Y entonces tú mismo dices, oye, chicos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el coste. Evidentemente hay que sumarlo al coste del abogado y de lo que cuesta el tema procesal, ¿no?
En países como en Inglaterra, Reunite es una institución patrocinada por el Estado, con lo cual está pagado por el gobierno. En MIC los alemanes también tienen muchísimas ayudas, está subvencionado también por el gobierno, con lo cual tiene otra forma de plantearse la mediación en la sustracción internacional. Y en ICO también. Nosotros en España no tenemos ningún tipo de ayuda ni nada. Entonces, bueno, pues es todo privado. Pero vamos, yo creo que si eres capaz de resolver esto y pagas 1.000 o 2.000... Desde luego, no quiero que quede como última idea ese coste, porque sin duda ese coste económico que puede tener la mediación supone luego un ahorro inmenso en otros ámbitos. Y sobre todo cuánto vale, ¿no? Es como el anuncio de la Mastercard. Voy al estadio de fútbol con mi hijo, la entrada me ha costado 60, la bufanda 10 y de pronto mira a su hijo y dice ¿cuánto vale la sonrisa de mi hijo? Hay muchas veces que pensamos que esto es caro. Yo creo que es una inversión, igual que irte a un buen abogado, ¿no? Un buen abogado de que sepa, que esté especializado en este tema. No, es muy caro, no, es una inversión. Porque este señor sabe o esta señora sabe y te va a explicar muy bien todo, ¿no? Pero también desde aquí queremos fomentar una inversión pública en esto, es decir, que haya ciertas ayudas e inversión pública para intentar fomentar esa mediación que al final va a hacer mucho más fácil la continuidad de la vida familiar que tú hablabas en principio, de esas personas que siguen siendo parte de una misma familia y que van a tener que seguir conviviendo, entonces que convivan en esa mejor situación. Y sobre todo que nuestra autoridad central, si nos está escuchando, que lo dudo, también derive más, porque de ellas tienen muchísimo poder y tú lo sabes en estos temas, ¿no? Y además el Convenio de la Haya lo propone y luego todos los reglamentos que desarrollan los de Bruselas B2, B3, B49 también hablan de usar la mediación para incluso en fase de ejecución de acuerdos, ¿no? Que sería fantástico que se pudiera hacer también, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una conciencia tanto de los jueces, que en Cataluña cada vez están derivando más también. Estoy hablando con una compañera que trabaja en Cataluña y cada vez incluso la Generalitat quiere formar a mediadores internacionales y ser ellos los que patrocinen parte de los costes del mediador, ¿no? Sería fantástico, porque el hecho de que una familia, después de una crisis como es una sustracción, sea capaz de a lo mejor poder hablarse mínimamente y poder buscar qué es lo mejor para sus hijos sentados cara a cara, eso no tiene precio. Bueno, y por último, me gustaría brevemente que desde tu dilatada trayectoria profesional nos pudiera relatar de manera breve algún supuesto en el que tú hayas mediado y que realmente hayas visto esos importantes beneficios que tiene la mediación internacional y que te haya impactado a ti de manera particular. He de decirte que en estos casos llegar a acuerdos es complicado, ¿no? Por todo el tema que nos trae. Evidentemente, ya que se sientan y empiecen a hablar y se miren y nos insulten, es todo un adelanto. Que en un momento dado se puedan sentar y hablar sobre lo que es lo mejor para los chicos, si al chico le sigue gustando el fútbol, si el niño que está comiendo ahora o lo que sea, también es maravilloso. Y también voy a contarte un caso donde además se ve la importancia del abogado, si está a favor de la mediación o no, ¿no? Tuve un caso, además fue mi primer caso entre una chica que estaba viviendo con un señor en Andalucía, con un muchacho en Andalucía, y bueno, ella es belga y entonces en un momento dado se separa de su pareja, tienen un niño y se va a vivir a Alicante con su madre, ¿no? Pues porque la madre vive en Alicante, eran belgas también. Bueno, pues mientras estuve en Alicante, el padre veía al niño, pues me vivía en un sitio recóndito de Andalucía, pero aún así cogía el tren, el bus, lo que fuera, y iba a ver a su hijo. Y en un momento dado ella no encuentra trabajo, no le renuevan donde estaba, y decide irse a Bélgica. ¿Por qué? Pues porque en Bélgica te dan ayudas para alquilar un piso, te dan dinero por estar sola con tu hijo, etc. Había una serie de ayudas que a ella la permitían, pues encontrando un trabajo más o menos normal, poder vivir. Este chico, además, que no hablaba inglés, nada, cero pelotero. Se coge, se mete en la página web del Ministerio de Justicia, se pone en contacto con la autoridad central, la autoridad central le dirige muy amablemente, le ayuda, genial, y al final llega el tema del retorno a Bélgica. Y en Bélgica, ahí los jueces están súper sensibilizados también con la mediación, hasta tal punto que el juez belga llega y dice, bueno, miren, el retorno, yo lo voy a decir en septiembre porque esto les llegó en junio. Dice, mire, yo, ¿sabe lo que les digo? Que yo el retorno sí, retorno no, lo voy a decidir en septiembre, pero quiero que a finales de junio o a principios de julio me presenten ustedes un plan de vacaciones, a ver cómo van a pues no repartirse, sino cómo van a disfrutar las vacaciones ambos con su hijo. Y si yo veo que va más o menos bien, eso puede influenciar mucho en mi juicio, ¿no? Entonces me llama mi compañera belga y me dice, oye, tenemos que hacerlo. Ella no hablaba entre ellos hablaban español, con lo cual la tuve que hacer yo al final. Llegamos a un acuerdo
ella realmente no es que pensara que fuera un mal padre, es que el muchacho había rehecho su vida y su actual pareja también estaba embarazada, con lo cual tenía un ataque de cuernos monumental y su hijo era suyo y entonces ya no quería soltarlo, porque al final somos todos muy pequeños. Y al final lo que me puede son los celos, que tú hayas rehecho su vida y yo no, que no hayas venido las últimas veces a ver al niño a Alicante y yo me haya tenido que ir o no me hayas dado el dinero que yo te pedí, ¿sabes? Al final son un montón de cosas, ¿no? Las que la gente no se levanta una mañana y dice, me voy y me llevo a los chiquillos, no. Han pasado muchas cosas. Es una trayectoria, sí. Y entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo. Entonces yo estaba súper contenta. Imagínate, en mi primer caso, llegamos a un acuerdo, se repartieron las vacaciones, además con la dificultad de Andalucía, Bélgica, bueno, en fin. La verdad es que lo hicieron muy bien, porque yo ya te iba en mi primer caso y hice lo que pude, ¿no? Me temblaban las piernas cada vez que lo hicimos además por Skype, porque hay que decir también que las mediaciones hoy en día, gracias al COVID, se hace mucho más por Zoom, incluso las nacionales, pero en aquella época, claro, lo tienes que hacer por Skype, pues porque no había otra cosa, ¿no? Bueno, llegaron a un acuerdo, entonces yo les mandé el acuerdo para que lo firmaran y lo homologaran en el juzgado ante el juez, que el juez había dicho, el acuerdo que hay con ustedes, yo lo homologaré. Ella no quiso firmar en la puerta del juzgado. Y entonces su abogada la cogió y le dijo, mira, bonita, le tuvo que decir algo así, ¿no? Pero en flamenco. Yo de ti lo firmaría. Porque si el juez se entera de que has tenido no sé cuántas sesiones de mediación y habéis llegado a un acuerdo y ahora por el artículo 33, que no sé qué te está pasando por la cabeza, no quieres homologarlo, vete preparando. Solo dijo eso. Y entonces ella, claro, se asustó. Pero ahí el abogado lo hizo muy bien. Dijo, mira, yo lo presento, tú si quieres no lo firmas, pero yo de ti lo firmaría, porque esto es importante para el juez, ver que sois capaces de seguir colaborando y participando en la vida de vuestro hijo. Y se homologó. Ella al final incluso volvió a España. El juez ordenó el retorno y se fue el PAS, que se volvió a ir a Alicante y entonces volvieron a hacerlo. Además, él no quería hablar con ella, no quería hacer las mediaciones online con ella. Pero dice, es que me ha denunciado yo 3 veces por malos tratos. Digo, pero ¿cómo te va a denunciar por malos tratos si estamos online? Tú estás aquí en Andalucía, no te está... Ya, pero digo, mira, no te preocupes, que si hay cualquier cosa, yo además no puedo tolerar lo que te insulte y todo esto. Y bueno, las mediaciones fueron muy tensas, pero sí, llegamos. Bueno, pues con esta experiencia real, habiendo contado los beneficios de la mediación en este contexto transfronterizo, finalizamos no sin volverte a agradecer tu participación en el programa de radio y desde luego siempre el impulso y el entusiasmo que pones por este método alternativo de resolución de controversias. Te lo agradezco un montón y creo que el proyecto este Amicable, el que participamos y que lideras estupendamente desde la UNED, si ese proyecto saliera, si de verdad consiguiéramos homologar los acuerdos de mediación antes de la orden de retorno, eso sería un bombazo, porque es el momento en que las partes no saben el resultado y tienen que ser más generosos los unos con los otros. Y ahí es donde hablamos qué pasa si el niño, cómo será el niño y cómo serán las visitas si el niño se queda aquí y cómo serán si el niño vuelve. Y ahí los progenitores tienen que hacer una composición de lugar de puede que se vaya o puede que se quede, y cómo quiero gestionarme con el progenitor, con la otra parte, sobre la educación de nuestros hijos. Y ese proyecto, si sale, ojalá, pues nos ayudará muchísimo. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu presencia. Gracias. Nada, a ti.